Bien, vamos con el ejercicio 3 de 2016 Andalucía, que dice, en un circuito que consta de una resistencia de 25 ohmios y capacidades por valor de 0,02 faradios, se conecta en serie con él una bobina de 10 ohmios de resistencia y 0,02 henries de autoinducción. Entonces, básicamente, tenemos aquí una bobina con estas características. Aquí tenemos un condensador con estos faradios de capacidad y aquí tenemos una resistencia de 25 ohmios. Como se han conectado en serie, pues es básicamente uno detrás del otro. Y dice que se aplica a los extremos de este circuito, se le aplica una diferencia de potencial eficaz de 100 voltios y una frecuencia, la frecuencia de este voltaje es de 100 hercios. Bien, la primera vez que he hecho este problema no he caído en que era valor eficaz y lo he trabajado como voltaje normal, ¿no? Y por lo tanto me ha salido mal. Así que mucho cuidado a estas cosas, que son detallitos, pero pueden afectar. Bien, lo primero que me piden calcular es la impedancia del circuito y de la bobina. Bien, para calcular la impedancia del circuito hay que tener en cuenta que esto es un circuito que está compuesto por 3 elementos. Cada uno de estos elementos aporta pues su propia impedancia, ¿no? Tenemos por una parte la impedancia de la resistencia y luego tenemos la impedancia del capacitor, del condensador, ¿vale? Y tenemos la impedancia de la bobina. Bien, aquí cada uno tiene su fórmula, no tiene mayor misterio, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta aquí es como tengo dos resistencias conectadas en serie, pues las sumo, ¿no? Esto es lo típico de segundo de la ESO de resistencias, ¿no? Dos resistencias en serie se suman. Bien, luego hay que recordar que la fórmula para la impedancia del capacitor es 1 partido por I omega C, o lo que es lo mismo, menos I partido por 1 partido por omega C. Vale, por las propiedades de los números complejos, vamos, sí, sencillo de ver eso. Y bueno, aquí podemos calcularlo, en este caso me da, a ver, por no sacar la calculadora, me da 0,08, ¿vale? Con las cifras significativas del problema, que son 3, me da 0,0796. Bien. Y finalmente tenemos la impedancia de la bobina, que en este caso la fórmula para calcularla sería I omega L. Y en este caso me va a dar pues 12,6. Bien, por lo tanto, la impedancia total del circuito va a ser de parte real 35 y de parte compleja pues 12,6 menos 0,0796. Claro, esto me va a dar una impedancia total de 12,6. La parte compleja, ¿no? Bien, como no sé si me piden realmente el valor absoluto o qué de la impedancia, pues podemos calcular el valor absoluto de la impedancia del circuito, que no nos cuesta mucho y además nos va a ser útil para luego, calculando el módulo de esta cantidad. El módulo de esta cantidad es 37,2. Y luego, por otra parte, me piden la impedancia de la bobina. La bobina está formada por la resistencia interna de la bobina más su propia impedancia. Entonces hay que tener en cuenta que también habría que calcular la Z de la bobina en módulo, que sería en este caso, ¿vale?, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Aquí sí que lo pongo en desarrollo, no voy a ser que nos confundamos, ¿no? O sea, la bobina tiene una parte de resistencia real y una parte de resistencia imaginaria. O de reactancia, vamos. Y en este caso me va a dar este módulo 16 con un ohmios, ¿vale? Con esto tendríamos la respuesta al apartado A del problema. Bien, en el apartado B me preguntan el valor eficaz y el valor máximo de la intensidad. Bien, para ello, lo primero que vamos a hacer para calcular el valor eficaz
va a ser recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si queremos calcular la intensidad, pues tenemos que hacer el voltaje partido por la resistencia. En este caso, como estamos en compleja, pues el voltaje partido por la impedancia. Y como queremos la intensidad eficaz, pues usaremos el voltaje eficaz, que en este caso son 100 voltios, y lo vamos a dividir por el módulo de la impedancia, ¿vale? Si queremos la intensidad eficaz, tenemos que usar el módulo de la impedancia, 37,2. Y en este caso vamos a obtener que la intensidad sería 2,69 amperios. Esa sería la intensidad eficaz. Y por otra parte me pide la intensidad máxima. Y hay que recordar que la intensidad máxima se relaciona con la intensidad eficaz a través de intensidad eficaz multiplicado por raíz de 2. Básicamente la intensidad eficaz se multiplica por ese factor de 1 partido por raíz de 2, ¿no? O sea que la intensidad máxima se multiplica por un factor 1 partido por raíz de 2 cuando se quiere calcular la intensidad eficaz. Eso es lo que normalmente a lo mejor haríamos en un problema en el que me den el voltaje máximo. Pero en este caso que me han dado el contrario, pues lo que tengo que hacer es, en vez de multiplicar por 1 partido por raíz de 2, aquí multiplicar por raíz de 2. Esto me va a dar 3,8 de amperios de intensidad máxima. Bien, vamos a pasar al apartado C, en el cual me piden calcular la tensión eficaz en los bornes de la bobina. Bien, en este caso, lo que yo tengo que tener en cuenta es que yo tengo aquí una bobina, y en esta bobina, voy a dibujar la bobina más fea imposible, pero bueno, y en esta bobina, si yo le conecto aquí un voltímetro, pues puedo medir qué caída de potencial ha habido aquí, ¿vale? En este caso, hay una intensidad que está atravesando esta bobina, y esta bobina produce una cierta resistencia al paso de la corriente, por lo cual va a provocar una caída de potencial. Esa caída de potencial, me piden una caída de potencial eficaz, ¿no? Una tensión eficaz en la bobina. La voy a poder calcular como la intensidad eficaz que atraviesa la bobina por la resistencia en valor absoluto de la bobina, ¿vale? O sea, la impedancia realmente que está teniendo la bobina. Así que en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar pues 2,69 por ese 16,1 que habíamos obtenido para la bobina, y vamos a obtener que hay una caída de potencial de 43,2 voltios. Bien, vamos al apartado D. En el apartado D nos piden el factor de potencia. Una forma de calcular el factor de potencia, que es el coseno de phi, sería dividir la parte real de la resistencia entre el módulo de la impedancia, ¿verdad? Porque la parte real en una representación compleja, aquí tendríamos la parte real, aquí tendríamos la parte imaginaria, ¿verdad? Por lo tanto, si esta es una cantidad compleja z, pues esta es la parte real r, este sería el coseno de phi, y el factor de potencia va a estar relacionado, ¿verdad?, con el r partido por z en este caso. Bien, vamos a borrar eso para que no nos estorbe. Y continuamos. Si hacemos esta operación, esto sería 35, esto sería 37,2, y por lo tanto lo que vamos a obtener es que el coseno de phi es 0,94. Bien. Este coseno de phi, esta tensión, este factor de potencia nos va a ser ahora muy útil para los siguientes dos apartados. Vamos al apartado E. En este me piden calcular la intensidad eficaz activa e intensidad eficaz reactiva. En este caso, la intensidad eficaz activa, muy sencilla, sería la intensidad eficaz multiplicada por ese factor de potencia. En este caso va a ser la intensidad que realmente está consumiendo el circuito. Y por otra parte tenemos la intensidad eficaz reactiva, que en este caso es una intensidad que está circulando por el circuito, pero que no es consumida en forma de potencia. Esa es la intensidad eficaz multiplicado por el seno de phi. O si queréis, pues por 1 menos la raíz de 1 menos el coseno de phi, ¿no? Al cuadrado. En este caso, lo que vamos a obtener va a ser 2,53 amperios, y en este caso lo que vamos a obtener es 0,971 amperios, usando esas tres cifras significativas que hemos estado utilizando hasta ahora. Bien, recuerdo, aquí lo que estamos utilizando es la intensidad eficaz de antes, ¿vale? Que era 2,69, y aquí lo que estamos utilizando es el seno de phi. Si el coseno de phi es 0,94, el seno de phi es la raíz de 1 menos 0,94 al cuadrado, ¿vale? En este caso es lo que estamos utilizando.
Finalmente, último apartado, y con esto ya terminamos el problema. Como veis, muy sencillito estos ejercicios de circuitos si nos sabemos 4 fórmulas realmente y tenemos la más mínima práctica con esto, salen muy sencillitos estos problemas. Merece la pena dedicarles un tiempo. El ejercicio F dice, o sea, la parte F dice la potencia teórica activa y la potencia teórica reactiva. Bien, la potencia la vamos a calcular como la intensidad por el voltaje, ¿vale? Normalmente. Entonces, realmente lo que vamos a utilizar es la intensidad eficaz y el voltaje eficaz, porque esa sería la potencia teórica. Y luego, como me piden la activa y la reactiva, pues vamos a calcular la activa utilizando el factor de potencia y vamos a calcular la reactiva utilizando igual que antes, ¿no? El seno del ángulo. Bien, y en este caso lo que vamos a obtener es que la potencia activa que consume este circuito, aquí tenemos 100, aquí tenemos 2,69 y aquí tenemos 0,94, ¿no? Aquí lo que vamos a obtener es 253 vatios, consume este circuito, y luego por otra parte va a tener una potencia reactiva de 91,7 bar, que como sabéis es una potencia que no se consume en el circuito, pero que sí que hay que suministrarle para que pueda funcionar, ¿no? No es una potencia consumida, pero sí es una potencia que está ahí puesta en juego en el circuito. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Como veis, bastante sencillitos estos de circuitos. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.